Bueno, fue portada de diversos medios y ha ocupado gran parte de la agenda noticiosa de nuestro país. Hablamos del caso Caradima, que no solo remeció a la iglesia, sino que hasta hoy es motivo de análisis e investigaciones como la que vamos a revisar hoy, recordando un libro que salió ya hace un par de años, pero que ha tenido también nuevamente un auge a través de la película El bosque de Caradima. Hablamos del libro que se llama Los secretos del Imperio Caradima. Es una investigación periodística del equipo de CIPER, encabezados por Mónica González, Juan Andrés Guzmán y también el periodista Gustavo Villarrubia, quien nos acompaña esta noche. ¿Cómo está, Gustavo? Bienvenido aquí al canal 24 Horas. Hola, buenas noches y gracias por la invitación. Nombré primero a Mónica porque es la mujer directora de CIPER, pero tengo entendido que es un libro escrito a tres manos. Exactamente, así fue un trabajo así en grupo por lo que significaba, digamos, conseguir toda la información que dio al final en el libro, ¿no? O sea, era un tema que estaba en boca de todos los medios, o sea, nosotros le buscamos una vuelta, digamos, a esta historia porque era realmente potente la historia. Claro, es una historia que, lo recordábamos fuera de cámara, comenzó justamente en un capítulo de Informe Especial, una investigación de la periodista Paulina de Allende Salazar, que claro, ellos habían hecho el caso Maciel antes y una de las víctimas lo llama y les dice, oiga, están hablando de un cura mexicano cuando aquí a un par de cuadras de TVN tienen algo igual o peor. ¿Qué fue lo que te sorprendió al hacer esta investigación y cuánto duró? ¿Cuánto tiempo estuvieron investigando el caso Caradima? Bueno, como tú dices, sabes que fue interesante porque cuando yo estaba en CIPER, cuando sale la historia del Informe Especial y sale el testimonio aquel tremendo de James Hamilton, ¿no? O sea, exponiéndose a todo el país contando lo que le había pasado a él hacía varios años ya, ¿no? Y fue como, para nosotros, o sea, estaba todos los medios viendo a ver realmente cuál era la reacción de la iglesia y todo, y yo me acuerdo que en una reunión de pauta nosotros dijimos, bueno, ¿cómo subirnos al tema, no? Y fue Mónica González, la directora de CIPER, que dice, mira, yo estuve escuchando un poco todo lo que ha pasado, todo lo que ha salido, dice, y a mí me impresiona mucho cómo este hombre pudo, durante tantos años, estábamos hablando de abusos que se habían cometido hacía 30 años atrás, 40 años atrás, entonces, cómo durante tantos años este hombre pudo mantenerse en la impunidad y que esto no haya salido. Claro, había una red de protección aparentemente al comienzo de la investigación potente y digna de ser investigada. Claramente, y Mónica dice una cosa, dice, sigamos, que es uno de manual de periodismo, digamos, sigamos la ruta del dinero. ¿Qué dinero manejaba este hombre? Porque en una de las historias que salen, digamos, en esa ocasión, es que este hombre invitaría a estos jóvenes a Europa. Y así fue como nosotros nos subimos al tema. A ver, ¿qué dinero tenía Caradima? ¿Cuánto dinero manejaba? La parroquia del Bosque era sabido, digamos, que era frecuentado por gente que tenía cierto dinero, ¿no? Claro. Entonces, por ahí fue que decidimos subirnos al tema y que da el nombre después al libro, ¿no? El Imperio. ¿Por qué el Imperio? Porque nosotros habíamos escuchado de que él tenía algunos departamentos cerca de la iglesia que él había usado en algunas ocasiones para mantener a sus dirigidos espiritualmente cerca de él, ¿no? Y sabes que fue una cosa curiosísima, porque empezamos tocando timbre, digamos, alrededor de la parroquia, y preguntaron a los conserjes, oiga, ¿aquí hay algún departamento del Bosque? Y en el primero que damos, que se enfrenta a la parroquia, el conserje me dice, sí, aquí hay 2 departamentos del Bosque. 12. 2. Y eran 2 de arriba, 2 departamentos de 120 metros cuadrados, una cosa así, departamentos grandes en zona muy cara, ¿no? Y ahí empezamos a hacer la investigación de ver cuántas propiedades tenían alrededor y fuimos descubriendo que habían varias propiedades que habían sido compradas por la parroquia. Claro. Y que habían sido compradas al contado. Eso es una arista, una palabra que está de moda ahora, interesante del libro que no lo trata tanto la película. Quien haya visto la película se dará cuenta que se enfoca mucho más en lo que es el abuso sexual, del cual vamos a hablar, pero ustedes también se enfocan en esta arista del dinero, que fue la huella que siguieron. Siguiendo esa pregunta, Gustavo, me gustaría saber cómo respondieron a la pregunta de
¿por qué pasó tanto tiempo y nadie denunció? ¿Cómo Caradima logró tener tanto poder y tanto control durante tantos años? Bueno, en el libro hay varios episodios que demuestran eso, ¿no? El primero es que, fíjate que Caradima actuaba, yo creo que era una persona que tenía, o sea, realmente una inteligencia emocional bastante desarrollada, en el sentido de que él sabía hasta dónde estirar la cuerda con cada persona. Entonces, nosotros vemos que él, siendo formador de sacerdotes, más de 50 sacerdotes que se formaron en el bosque, muchos de esos sacerdotes nunca supieron que Caradima realmente había abusado de otros amigos de ellos, ¿no? ¿Y por qué? Porque Caradima, él sabía hasta dónde llegar con cada uno. Claro, uno de los rasgos también del abusador es hacerle creer a la víctima que es el único. Claramente, claramente. Y él abusaba, o sea, uno va a ver los perfiles de las personas que él abusó, eran perfiles de personas que llegaban, muchos de ellos muy destrozados, anímicamente, con depresión, con una falta claro, disfuncional, una falta de la figura paterna también bien marcada, por lo menos. Claramente, y eso lo ayudaba a él, digamos, a presentarse primero como un papá, como el papá que no tiene, como el familiar que lo va a escuchar, y de ahí empezaban los abusos de él, sexuales y psicológicamente, ¿no? De algunas personas solo abusó psicológicamente, pero que no deja de no ser un abuso, ¿no? Brutal. Y por otro lado, claro, esa idea de él, esa manera de él de presentarse como una persona piadosa, como un sacerdote abierto, como un sacerdote caritativo, ¿no? Hay una palabra que ocupaste, Gustavo, que es piadosa, y me recuerda a un elemento también importante que se hace cargo el libro, que es la piadosa Unión Sacerdotal, que era este grupo de sacerdotes formados en el bosque que respondían, ¿cierto?, a Fernando Caradima en lo que es la oración, en lo que es la lectura, el estudio de la Biblia, pero también la cual se había transformado. Es una Pía Unión Sacerdotal que se crea en 1928, Caradima nace recién en 1930, pero él se había hecho cargo ya en la década de los 80 de esta Unión Sacerdotal y la había empezado a utilizar casi como un gestor inmobiliario. Bueno, es que claro, una cosa era la opinión, digamos, en su origen, formada por un grupo de sacerdotes, ¿no? Que era como, o sea, formación espiritual y tal. Y otra cosa es que ellos usaban esta congregación, digamos, esta figura para empezar a comprar propiedades. Y fue a nombre de la Pía Unión Sacerdotal, o a nombre de personas que conformaban la Pía Unión Sacerdotal. Por ejemplo, hay departamentos comprados alrededor del bosque, departamentos por 9.000, 10.000 UFs, que eran comprados al contado, ¿no? Y ese dinero, digamos, era a nombre de algunas de las personas de la Pía. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de los departamentos que fue comprado a nombre de quien hoy día es obispo, que es el obispo Arteaga. Monseñor Arteaga, Andrés Arteaga. Entonces, otros departamentos que se habían comprado ahí también eran de otros sacerdotes, pero era dinero que llegaba, digamos, a una cuenta única, porque además era curioso, existía esta congregación, pero había solo una cuenta única, que era la cuenta a nombre de la Iglesia del Sagrado Corazón. La PDI, en el capítulo 10 del libro, si uno va a ver el informe que hace la PDI, el informe económico que hace la PDI, y que empieza a ver cómo se manejaban estas platas, ellos descubren que existía una cuenta en la cual, por ejemplo, recuerdo que el 17 de noviembre del 2009, está en el informe de la PDI, entra un cheque de 100 millones de pesos, un donante anónimo de la parroquia, ¿no? Al día siguiente, el 18 de noviembre, ese dinero sale de la cuenta de la parroquia y entra a unos fondos mutuos y se pierde la pista del dinero. Entonces, era dinero, digamos, que se manejaba, y por eso se decía que al final, bueno, de hecho, el arzobispado acabó disolviendo la Pía Unión Sacerdotal. ¿no?
¿Quién hizo caer a Caradima, según tu investigación, lo que pudiste averiguar tú, Gustavo? ¿Quién es el responsable de la caída de Fernando Caradima Fariña? Los responsables yo creo que son las víctimas que tuvieron una constancia admirable, una fuerza, una exposición. Pero víctimas que se van, bueno, primero sufrieron también varios el desprestigio, el ataque. De hecho, si uno ve el informe especial, parten 5. Uno conoce ahora a 3, 5 o 6. Y cada vez se van quedando menos. Muchos no fueron constantes. Bueno, a mí me tocó una cosa increíble. Yo creo que aquí hay que también decir que la esposa de Hamilton en aquella época, Verónica Miranda, ella fue también, ella prácticamente casi no se habla, digamos, pero ella fue una víctima, ¿no? Y fue una gran víctima, y ella fue la primera que en el año 2004, noviembre del 2004, es la primera que ella va y hace su primera declaración y cuenta todo el abuso que su esposo en ese minuto le había contado a ella, ¿no? Y ella va y se lo cuenta al sacerdote, a un sacerdote que había sido juez del arzobispado, que es el padre Escudero. Ella le cuenta todo esto y él hace un informe tremendo, lapidario de lo que había recibido, y él se lo pasa al cardenal Errázuriz en la época, ¿no? Pero imagínate qué tremendo que eso, 2004, estamos hablando del 2004. Hace poco. Caradima fue párroco del Bosque hasta el 2010, hasta que sale el informe especial, y poco después, todavía sigue unos meses más, sigue siendo. O sea, ¿cuántos años tuvieron que pasar? Esta gente cuánto tuvo que exponer su vida, ¿no? Y la constancia de creer de que en algún minuto se podía realmente llegar a que se hiciera justicia con esto, ¿no? Gustavo, ¿tú crees que alguien tuvo consecuencias? ¿Alguien pagó con, ¿cómo decirlo? A ver, ¿alguien tuvo consecuencias por esta investigación de CIPER? ¿Consecuencias en qué sentido? Consecuencias que lo hayan removido de algún cargo, que por investigar, por haber hecho una investigación tan acuciosa como la que se hizo, se haya pagado. Y te lo digo porque veía algunas declaraciones y mientras también, por ejemplo, hojeaba el libro, me lo pasaron hace poco, por lo cual no he tenido la oportunidad de leerlo completo, pero alcancé a ver la declaración del padre Escudero, que es bastante dura, y él es un sacerdote, él es parte de la iglesia y está hablando en contra de un miembro de la iglesia. Me imagino que pudo haber tenido también consecuencias, ¿no? Mira, yo me encontré con él en una ocasión, él dio una entrevista a CIPER, en una ocasión me dio la entrevista. Que el papel de Fernando Melo en la película. Claro. Él cuando hace su informe, a él le causa tanto impacto lo que él escucha primero de Verónica Miranda y después de otras víctimas que él le toca entrevistar, que él dice que esta situación a él le daba asco y que si el cardenal en ese minuto le hubiera pedido que le entrevistara a Caradima, él no lo haría porque le daba asco. Imagínate, usa esa expresión dura, ¿sí? Bueno, él, después que nos da la entrevista, pasan unos meses, voy a hablar con él nuevamente. La única vez que ha hablado. La única vez que ha hablado. Y voy a hablar con él y él me dice que la entrevista a él sí le trajo consecuencias y que a él le llamaron la atención del arzobispado. Mira. Por haber dado esta entrevista a CIPER en su minuto, ¿no? Y no solo él, yo creo que hay un testimonio de Hamilton. Hamilton trabajaba en la Clínica Santa María, por ejemplo, y a él le llaman la atención y él renuncia. Tiene que ir. Y se va, perdón, no en la Santa María, en la clínica alemana. En la clínica alemana, perdón. La clínica alemana. Y él se va y hoy día trabaja en la clínica Santa María, ¿no? O sea, yo creo que las presiones de las víctimas sí hubo, de hecho, varios de ellos los hemos escuchado decir qué tipo de presiones. Nosotros en nuestra investigación, te puedo decir que no recibimos ningún tipo de presión, ¿no? Y pudimos llevar hasta las últimas consecuencias en la investigación, ¿no? El libro es una investigación 100% diferente a los artículos que tenemos la oportunidad de leer en CIPER, que está para el que le interesa el tema. Muchos salimos de ver la película y nos metemos nuevamente a CIPER, me tocó ver nuevamente el informe especial de la Paulina de Allende Salazar, y lo que ha hecho CIPER es un trabajo magistral, con documentos, con cartas, cosas que uno muchas veces ni acá en televisión tiene acceso a ese tipo de documentos. ¿Es una recopilación de los artículos de CIPER o una investigación que parte de cero? El libro es mucho más allá porque evidentemente que para el público y para los artículos de CIPER uno se puede explayar en todo, ¿no? El
libro es, o sea, lleva mucho más el detalle de lo que fue la investigación en sí. El libro, yo el otro día hablaba, después de ver la película también, una persona me decía, oye, ¿qué tal la película tú que eres parte del libro? Y yo le decía lo siguiente, le decía, mira, aquí es cuando la realidad supera la ficción, porque la película es ficción basada en hechos reales, pero cuando uno se mete al libro, uno encuentra tantos detalles de cómo era la vida interior en el bosque, que es imposible contarlo en una película, ¿no? Que tú dices, o sea, te enganchas en ese sentido, en que tú vas encontrando cada cosa más, o sea, increíbles una de otra, ¿no? Y cómo, sobre todo, cómo las víctimas, lo que tuvieron que enfrentar las víctimas para llegar a poder denunciar y que esto se hiciera salir a la luz pública, ¿no? Hay víctimas que no se conocen, que no son las 3 que quedaron, que pidieron anonimato, pero que ustedes también recogen esos testimonios en el libro. Mira, hay víctimas que dieron sus testimonios y que pidieron por favor no ser mencionadas, y nosotros claramente respetamos el secreto de ellas, digamos, de la fuente. Y hay casos que son realmente increíbles, por ejemplo, casos que ellos contaron, y cuando uno le preguntaba, pero mira, tu testimonio es tan valioso, que yo creo que con tu nombre aún tendría muchísimo más peso. Y las razones que ellos dieron era que incluso dentro de su propia familia, y estamos hablando de familiares directos, papás, mamás, cuando ellos les habían contado lo que habían pasado dentro del bosque, sus padres o su madre, digamos, no le habían dado credibilidad. Mira. Y ellos habían intentado 1 o 2 veces a lo largo de su vida, digamos, contar esto a su casa, y siempre habían sido como retenidos, separados y no. Hay un tema con la clase alta, la elite, donde denunciar este tipo de cosas y menos con la iglesia no es bien visto. Llevamos más de 15 minutos, el tiempo se me ha ido volando, me quedan 4. Esa es la verdad de conversación, y quiero hacerte 2 preguntas. La primera, tú lo nombraste, el papel del cardenal Errázuriz, quien recibe por primera vez la investigación, y la segunda es el rol de los obispos que se formaron en el bosque, y nuevamente hemos tenido noticias hace poco con Juan Barros, que pasó del obispado castrense a Osorno. Partamos por el papel de cardenal Errázuriz. Bueno, Francisco Javier Errázuriz. Mira, es una historia que yo el otro día también me preguntaban sobre eso, y yo decía que para mí es una gran incógnita. Nunca le hemos solicitado a él entrevistas, él nunca quiso hablar de este tema con nosotros en la época que estábamos en CIPER. No ha hablado tampoco, yo no lo he escuchado en ningún medio hablar sobre el tema, pero sí hay constancia de que él fue el primero en recibir estas denuncias, y él mismo dice en una declaración en la Fiscalía, delante del fiscal Javier Armendáriz, le pregunta, ¿por qué usted no hizo nada? Y él dijo, no le di credibilidad en ese minuto a lo que se estaba contando. Entonces hasta ahí llegó, digamos. O sea, el por qué no le dio credibilidad, a mí me encantaría que hoy día, ya pasados los hechos, que él nos pudiera decir por qué no le dio credibilidad ante lo que hoy nosotros vemos, el testimonio de Verónica Miranda y Jane Hamilton y Murillo y Juan Carlos Cruz. ¿Cómo no le dio credibilidad? ¿Cómo ni siquiera lo llamó? ¿Será que lo llamó? ¿O le preguntó? En cuanto a los obispos que tú me preguntas, es otra de las grandes incógnitas. Porque uno habla de los obispos, pero son más de 50 los sacerdotes formados por Caraíma. Bueno, hay que ser justo, y hay sacerdotes que participaron después de la denuncia. Y fue lo que llegó al Vaticano, que ayudó, digamos, a la condena de Caradima. Me acuerdo del sacerdote Hans Kast, no sé, hubo varios que al final... Monseñor Contreras también tuvo Monseñor Contreras denunciaron exactamente las cosas que ellos habían visto. Pero otra cosa, lo que no se entiende es cómo es posible que hubo varios obispos de estos, que hoy día siguen siendo obispos, como el caso que tú mencionas, Juan Barros, que ellos escribieron al Vaticano defendiendo a Caradima, que hasta ahí estamos bien siempre y cuando tú no hayas visto nada. Pero bueno, no tengo por qué no creerle. Pero lo que yo no entiendo, ¿cómo es posible que yo puedo escribir defendiéndote a ti, si yo nunca te vine a hacer nada malo, defendiéndote a ti, escribir al director del canal, mire, yo lo conozco a este señor, nunca le voy a hacer nada malo? Pero lo que yo no puedo hacer, y menos siendo un obispo, es escribir defendiéndote a ti, pero desprestigiando a las víctimas.
Entonces, cuando tú escribes desprestigiando a las víctimas, que son lo que las cartas, están aquí parte de las cartas, si tú vas a ver, dices, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible? O sea, que un obispo desprestigie a una víctima, claro, sin haberla escuchado siquiera. Bueno, es un tremendo tema que nuevamente sale a la luz por el hecho de Monseñor Barros, que ha llegado a ser obispo de Osorno con rechazo de parte de la comunidad, y con la película también El Bosque de Caradima, que mencionaste que la viste. ¿Te gustó? Sí, me pareció que es bastante fiel a la realidad y consigue describir un poco lo que hizo, cómo era la personalidad de Caradima, ¿no? Yeah. Y me imagino también, como son dos historias iguales, que deben haber pasajes de la película que se asemejan. Sí, hay varios episodios de la película que vamos a recordar, o sea, textuales de lo que nosotros relatamos de los testimonios en el libro, ¿no? Ahí está, pues, lanzado el año, esto salió en diciembre del 2011. 2011, si no mal recuerdo, exactamente. Vamos con 4 ediciones, ya van más de 10.000 libros vendidos. Está disponible para ebooks. Exactamente, claro, se puede leer en ebook, se puede bajar y todavía está disponible en varias librerías del país. Buen trabajo de Zipper, de la editorial Catalonia también, y de la Universidad Diego Portales, y de Juan Andrés Guzmán, Gustavo Villarrubia, que nos acompaña, y también Mónica González, que escribieron esta investigación, nuevamente poniendo el periodismo, ¿cierto?, en la primera línea de la investigación, con lo que hay que hacer. Felicitaciones. Vale, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, y que no sea la primera ni la última vez que nos acompañas. Tú has hecho hartas investigaciones bien importantes para nuestro país, y siempre es bueno conocer el backstage, lo que pasó detrás. Así que muchas gracias por la compañía. Nosotros nos vamos a la pausa, pero continuamos durante toda esta madrugada. Recuerde que desde las 4:30 de la madrugada estará Mónica Pérez y Consuelo Saavedra en vivo con estos alegatos ahora en La Haya por parte de Bolivia por esta demanda marítima. Seguimos de inmediato con más noticias.